Muy bien, pues bienvenidos a este martes con Maite. Hoy, como digo, en un día tormentoso, lluvioso, que me ha hecho que tengamos que reiniciar el meeting porque me he quedado fuera de combate, me he quedado momentáneamente sin internet, pero ahora ya está todo arreglado. Vamos a hablar hoy, por eso doy la bienvenida a todos a todos y todas los que están hoy en este martes con Maite, la octava clave mental importante para ser un buen competidor. Ya en otras ediciones de los martes con Maite hemos visto las 7 claves anteriores, claves mentales anteriores, que las podéis ver en el canal de YouTube, como son, por ejemplo, la aprobación, el amor hacia uno mismo, dejar de sufrir mentalmente, etcétera, etcétera, que las tenéis todas en el canal de YouTube, también en mi grupo de Facebook, y también he contado que se han publicado en la web del tenis, revista digital para la que publico con regularidad contenidos, y entre ellos estamos publicando las claves mentales. Vale, pues hoy empezamos con la clave mental número 8, que es eliminar tus frenos mentales para el éxito. Es muy importante eliminar tus frenos mentales. Estaba contando que estaba hablando hoy con un papá que se sorprendía que sus hijos entrenaban muy bien, tenían un muy buen nivel técnico, golpeaban muy bien la bola, se movían bien y veía que dominaba a los otros chicos, pero cuando llegaba a competición, ahí se perdía todo. Y a mí me sorprendía que el papá se sorprendiese porque evidentemente el aspecto mental emocional es clave y es una cosa que nos pasa a todos, que al entrenar, como las consecuencias de fallar una bola no son tan drásticas como en competición, al final todos nos tensamos más y no sabemos manejar esa presión o esa exigencia de competición. Por eso estoy dando las claves mentales, que al final son claves mentales emocionales, para ser un buen competidor, porque no solamente jugar bien te lleva a competir bien y a tener resultados, sino el saber ser un buen competidor. Por eso los martes con Maite utilizo para comentar estas claves mentales, que sabéis que lo hago una semana, doy una conferencia sobre un tema, en este caso estoy hablando de las claves mentales, la semana que viene será preguntas y respuestas. O sea que podéis venir a hacerme preguntas y podéis hablar con una experta en psicología del tenis y yo respondo a vuestras dudas. Vale, pues vamos a meternos ya en el contenido, el eliminar tus frenos mentales para el éxito. Esto es clave, porque tener éxito en principio es fácil en sí mismo, pero a menudo nos lo ponemos nosotros mismos difícil, muy difícil, porque adquirimos creencias limitantes a lo largo de nuestras vidas que nos impiden cumplir más bien lúdicamente o con disfrute y con confianza las condiciones que se requieren para tener éxito, porque cada resultado tiene siempre unas condiciones que tienes que cumplir. Entonces, somos nosotros los que nos frenamos más para el éxito que para el fracaso. Nos frenamos mucho en tener éxito y en cumplir esas condiciones. Hay solamente una condición, que es que la condición que tienes que cumplir es que a veces tienes que averiguar qué condición tienes que cumplir para tener éxito. Por eso tienes que ir, o sea, necesitas algo de tiempo para poder tener éxito máximo y conocer todas las condiciones. Y las condiciones son cambiantes. Por ejemplo, para ganar el Roland Garros, como ha hecho Nadal 14 veces, no todas las veces que ha ganado ha cumplido condiciones iguales y parecidas, que lo que está claro que tiene que ganar, creo que son 7 partidos en total. Corregirme si no es correcto, no son 5, son 7 creo. Y, y tienes pues que ganar la final y esas son condiciones claras, pero luego dentro de lo que es ganar la final tienes condiciones cambiantes, que es que te tienes que enfrentar cada vez a un rival distinto o a lo mejor al mismo rival, pero en años distintos, y los rivales pues van mejorando y van cambiando cosas. Entonces hay variaciones y tú tampoco estás en la misma forma física ni en la misma forma mental. Entonces hay condiciones cambiantes que tienes que permitirte averiguar. El caso es que la mayoría de las veces, al final son condiciones que tienes que cumplir y todos nos frenamos a nosotros mismos con estos frenos mentales o limitaciones. Y esos obstáculos mentales emocionales para el éxito a menudo están tan interiorizados, están tan dentro de ti, que ni siquiera los notamos o no los notas tú. Y esto requiere la ayuda de un buen mental coach especializado que pueda ayudarte a reconocer cuáles son esos frenos mentales, es decir, qué es lo que te frena a nivel nuclear para poder desarrollar todo tu potencial y tener éxito.
y saber cómo puedes eliminar además esos obstáculos o frenos mentales. Lo que estoy haciendo es una afirmación muy importante y muy básica, muy esencial más que básica, es muy, muy, muy importante y esencial, ¿vale? Por eso he decidido dedicar este martes con Maite y he decidido meterlo entre las claves mentales de un buen competidor, es tener la disposición para eliminar tus frenos mentales, que tiene que ver muchísimo en cómo tú eres y respondes a las cosas. Entonces, bueno, hace poco leí un artículo que hablaba del éxito, de las claves del éxito, y la persona que lo escribía hablaba de que un aspecto es la suerte, el otro es tener una buena preparación, el otro es el tener un buen autodiálogo. Y yo no pienso que el éxito tenga que ver con la suerte, aunque muchos sí lo piensan, ¿vale? Porque si fuese suerte el éxito no podríamos, o sea, la suerte es como el azar, o te toca o no te toca, o la tienes o no la tienes. Entonces, yo sé que muchos lo piensan, pero no tiene que ver con la suerte. Y tampoco tiene que ver con una buena preparación, porque hay veces que no estás tan bien preparado y consigues el resultado. Ejemplo, Nadal ganó en el 2022 el Australian Open y no había podido prepararse bien, como él normalmente solía prepararse, ¿vale? Venía de lesión, no había jugado tanta competición. Incluso Djokovic este año, que acaba de ganar el Australian Open en el 23, no había jugado apenas Grand Slams en el 2022. Estuvo cerrado en Australia, no pudo jugar el Australian Open, no pudo jugar, ¿qué torneo no pudo jugar? No sé si fue Wimbledon, bueno, no me acuerdo, ahora me lo recordaréis, pero hubo varios Grand Slam que no pudo jugar y muchos torneos que no pudo jugar. Entonces, no, la suerte seguro que no, ¿vale? Y eso que dicen, ¿le necesitan un poquito de suerte? No, son otros factores, porque también es el permitirte tener eso que todos pensamos que es el poquito de suerte, eso tiene que ver siempre contigo. Luego lo veremos más detenidamente. Entonces, no es solamente la suerte, no es solamente una buena preparación, ni tampoco es necesariamente un buen autodiálogo interno, ¿vale? Es porque ahí estamos tocando lo que es la superficie de la cuestión. No estamos, o sea, lo que tiene que ver con el éxito es realmente, son principios y fundamentos más profundos que te están impidiendo tener el éxito. Y como digo yo, de cumplir las condiciones que requiere el éxito que estás buscando. Luego, además, en este artículo se hablaba de que, bueno, que el éxito es muy, muy abstracto y que es muy subjetivo y que el éxito lo puedes entender como que no es necesariamente ganar un torneo, ni tener un resultado, un ranking, sino que es más disfrutar de tu partido, de superarte a ti mismo, de tener dominio de ti mismo. O sea, que no necesariamente el éxito son resultados, sino en cuestión se hablaba de que el éxito era más saber tener dominio de ti mismo y la manera y saber que tienes una manera de gestionar las dificultades en la vida para ti positivo. Pero yo me pregunto, ¿para qué quieres tener dominio de ti mismo y gestionar las dificultades si al final no vas a por el resultado? O sea, me parece que decir, bueno, el resultado no es tan importante, es como querer eliminar algo que puede salir mal y que te conformas con el camino. Es como decir, subo la montaña y al final llegar a la cima no es tan importante, pero el camino, si me quedo a la mitad, estoy satisfecho igual. Bueno, pero al final todos quieren, o sea, si subes una montaña es porque quieres llegar a la cima, si no te has quedado realmente a la mitad. No tiene mucho sentido. Que estés satisfecho con que has llegado a la mitad porque ves que es imposible llegar a la cima, pero bueno, la mayoría de la gente lo que hace es intentarlo o hacer varias subidas y hasta conseguirlo y van viendo qué es lo que, cuando tienen que ir, qué es lo que no ha funcionado, ir corrigiendo hasta que al final el objetivo es llegar a la cima. Y sinceramente Nadal no es conocido por su buena actitud y su dominio de sí mismo, sino porque ha ganado 14 veces el Roland Garros. Que eso requiere tener buen dominio de sí mismo, una buena gestión de las dificultades, sí. Y se le admira también por eso, sí, pero al final el resultado es el pastel. Es como tener el plato para poner el pastel y no poner el pastel encima, pues tienes el plato y... Entonces yo no estoy de acuerdo con, con la defensa de
y veo también a muchos papás que dicen, bueno, nosotros no queremos que gane, no queremos presionarle, está bien, a nuestros hijos y tal, porque, bueno, pero claro que los hijos o los jugadores quieren ganar y los profesionales quieren ganar, pero también los jovencitos y los senior. O sea, cuando tú vas a un torneo quieres sacar tu máximo potencial y quieres ganar. Entonces, eso de decir que, bueno, que estoy satisfecho y que lo más importante es saber manejar las situaciones y tener dominio de mí mismo y dar el máximo, está muy bien, pero quién quiere dar continuamente el 100% y no obtener nunca el resultado? Pues yo creo que nadie, todos queremos obtener resultados y es más, es antinatural porque las personas somos productoras de forma natural de resultados continuos. También llegar a la mitad de la montaña es un resultado, pero si tu intención es llegar a la cima de la montaña, tendrás que preguntarte qué es lo que me ha faltado, qué es lo que me ha sobrado, qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo. Y ahí es cuando tienes la posibilidad de crecer y de tener ese dominio de ti mismo y de saber gestionar las dificultades. Si para ti tener un resultado no es la clave, no es lo importante, pues no puedes gestionar ninguna dificultad, porque las dificultades aparecen cuando te propones un resultado. Luego, para mí, la dialéctica no tiene sentido. También otro papá me contactaba y me decía, mira, es que el entrenador nos ha comentado, niño pequeño, ¿vale? Que está en competición, jugador. Y dice, no, es que no queremos hablar mucho de resultados, ni de que se proponga llegar aquí en un torneo, ni de llegar allá, ni tal, sino que vamos a decir que aplique lo que hace en entrenamiento, que haga volea o que saque de esta manera. Digo, todo me parece muy bien, pero al final, ¿para qué sube a la red? Pues para poder ganar el punto al contrario, o sea, no nos engañemos. Entonces, si no se propone en un torneo, yo qué sé, llegar a cuartos o ganar el torneo o llegar a o llegar a la final o lo que él quiera, el jugador o la jugadora, lo que desean, no va a poder corregir. Luego no tiene sentido. Yo lo digo porque ahí es cuando ves realmente, cuando vas a por el resultado, lo que te puede frenar, sobre todo a nivel mental emocional. Por eso la dialéctica, porque lo he leído en varios artículos y hablo en conversaciones, esa dialéctica de que, bueno, que el resultado no es tan importante, sino dar lo mejor de ti, sí, es cierto, pero el resultado, o sea, cuando vas a por un resultado es cuando tienes que dar lo mejor de ti, porque si Djokovic no hubiese querido ser el número uno del mundo, no hubiese sacado todo su potencial. Tenía que sacar todo para poder superar y ganar a jugadores como Nadal y Federer. Si no se propone eso, pues no lo iba a sacar. O sea, hay que proponerse el resultado. Y el deporte de competición va de eso, de resultados, de ganar y de perder. Entonces no hay que hacer una especie a ver, el resultado, no, espérate, quita, déjame, no me hables de resultados. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, después de esto que he contado, entonces, yo soy una persona que defiende las dos cosas, porque hay veces que tenemos dicotomía, que pensamos que el resultado significa sufrir, machacarse, incluso abandonarse un poco a uno mismo, en el sentido de que tienes que ponerte tú en tercer, cuarto lugar, porque tienes que sufrir y tienes que pasar por momentos muy complicados, y al final se te queda la plenitud o la felicidad en el camino. Hay una dicotomía como o resultado, éxito o felicidad. Y yo pienso que puedes unir las dos, que puedes conseguir éxito disfrutando muchísimo del proceso y del camino. Y no soy de la opinión de que tienes que sufrir, porque si sufres en el camino de conseguir tus resultados, el sufrimiento viene de tu resistencia en cumplir determinadas condiciones, no viene del éxito en sí y de cumplir las condiciones que requiere ese éxito. Y eso porque esa resistencia, ¿vale? O esa lucha contra el cumplir esas condiciones es lo que te limita. Y ese es otro freno mental emocional que tendríamos que ver en el caso determinado. Entonces, en la reflexión que yo hago, inspirada por estas lecturas y conversaciones, yo digo a mí misma, ¿no? El éxito tiene que ver poco con controlarte, dominarte a ti mismo, saber sufrir o sacrificarse continuamente, sino sobre todo con soltar las limitaciones y frenos mentales emocionales de manera fácil y sistemática que te están impidiendo desarrollar todo tu potencial y convertirte exactamente en la persona que tienes que ser para poder alcanzar el resultado que estás buscando. Y ahí pongo el énfasis en el ser. Entonces digo, como me estás escuchando, el énfasis y la clave está en el ser y no en el tener, como por ejemplo tener suerte o tener una buena preparación
o tener un buen autodiálogo, sino en el ser, en llegar a ser la persona que se permite a sí misma obtener el resultado con el que sueña, y eso requiere una inversión en tu desarrollo personal. Es decir, en examinar exactamente qué es lo que me está limitando y frenando, que es, como he dicho al principio, em, está tan interiorizado que ni siquiera tú eres capaz de darte cuenta. Y muchas veces digo a las personas que hablan conmigo, es que es imposible solucionar un problema con la misma forma de pensar con el que lo has generado. Es imposible. Por eso necesitas una persona externa, por eso los deportistas tienen coaches, porque ellos están metidos en mitad del partido y no ven lo que está pasando, porque han creado una situación con una forma de pensar y necesitan un ángulo externo que les diga, Mira lo que está pasando, esto estás haciéndolo así, tienes que cambiar". Entonces ahí es cuando cambian, porque desde el exterior se ve más fácil. Entonces, por eso es importante, como digo, tener un mental coach especializado que sepa hacer este tipo de trabajo, que sepa quitar los frenos y las limitaciones de raíz. Entonces, la clave del éxito y la clave de ser un buen competidor no está solamente en tener o aplicar métodos o herramientas concretas. Por ejemplo, yo hablaba con una mamá que me acababa de encontrar y decía, no, pues, no, porque yo quería encontrar así algunos tips y algunas indicaciones de cómo ayudar a mis hijos. Y muchos papás piensan así, que ellos pueden ayudar. Y claro que conocer, tener conocimiento, te da pues una perspectiva distinta y te puede ayudar, pero jamás la información te da transformación. Imposible. Los procesos de transformación, es decir, de cambio real, de poderte convertir en la persona que tienes que ser para tener los resultados que deseas, tienen que ver con una transformación personal, y eso tiene tres factores esa transformación. Primero, un sistema efectivo, ¿vale? Paso a paso. Necesitas un support que te ayude a dar esos pasos, y necesitas la mente libre de frenos. Si no tienes estos tres ingredientes, no puedes tener ese cambio, esa transformación, y puede ser que a lo mejor algo que cualquier método o herramienta, o como por ejemplo el buen autodiálogo, una buena preparación, te dé un impulso y te ayude puntualmente, pero para dar un salto de verdad, como tienes que dar en tu éxito, y para mantener ese éxito, tienes que convertirte en la persona que se permite y que puede tener ese tipo de resultados. Porque son muchos los que llegan en el tenis, y me daréis la razón, incluso tenemos muchos casos de gente que ha ganado un gran slam y luego han desaparecido. En el tenis femenino hay varios, y en el tenis masculino también, ¿vale? Gente que de pronto ha aparecido, ha ganado, sobre todo en el tenis femenino, y tengo más en la cabeza el tenis. Y no es tan fácil mantenerse tanto tiempo en el tenis de alto nivel, o jóvenes promesas que veía mucho de ellas y luego no han conseguido desatar todo su potencial. Un caso muy típico y muy visible es Muguruza. Garbiñe Muguruza, también la otra jugadora española, ¿cómo se llama? No me sale ahora su nombre, que está ahora actualmente, que también tuvo crisis, luego ha destacado, ha jugado Paula bien, pero luego... Badosa. Paula Badosa, perdona, gracias, Rosy. Entonces, es muy importante eliminar estos frenos mentales. Entonces, ahora voy a explicar exactamente cómo se hace esa transformación del ser, que no es del tener y del hacer. No solamente se trata de aplicar métodos o herramientas concretas, ¿vale? Y eso es lo que os voy a contar ahora. Y aquí tengo una reflexión también, que nosotros, además, en los primeros años de vida, venimos justo de eso, de desarrollar, o sea, en los primeros años de vida es donde tenemos una transformación y un desarrollo personal más grande, ¿vale? Justo y conseguimos resultados y cambios increíbles, o sea, que son, nos marcan en la vida y que son fundamentales, como aprender a caminar, aprender a hablar. Incluso algunos niños aprenden a hablar varios idiomas a la vez, aprender a comer, aprender a vestirnos, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hacer cuentas, o sea, matemáticas, la tabla de multiplicar, a sumar, a restar, a dividir. O sea, en los primeros 6 años tenemos un desarrollo increíble.
Si nos desarrollásemos luego en años posteriores a esa velocidad, sería, ¡ay!, sería increíble. Entonces, por eso, pero es un desarrollo que tenemos de forma natural, porque en el fondo, como he dicho antes, somos productores de resultados de forma natural. Nos gusta producir resultados y nos gusta a todos desarrollarnos personalmente. Lo único es que ya cuando somos pequeños se empiezan a complicar las cosas, porque empezamos cuando nos ponemos en camino, pasan cosas que no esperábamos que fuesen así, o esperabas que fuesen de otra manera, los llamados breaks, y ahí es donde tú sacas conclusiones que muchas veces son limitantes. Es como una explicación de la situación, porque no puedes explicártelo de otra manera, y al final eso te limita. Y entonces, el cumplir condiciones se convierte más en sacrificarse y sufrir. Y un ejemplo muy claro: a cualquier niño de 2, 3, 4 años le dices, a ver, es que mamá es que tiene que, o papá tiene que limpiar el coche, o tiene que limpiar la casa, o tiene que cortar, arreglar el jardín. ¡Ay, yo también quiero, yo también quiero! No tiene ninguna asociación de como, oh, qué rollo, ahora tengo que hacer esto. Para nosotros, como es una rutina, ya es un rollo, es un sacrificio, es un sufrir, y ya deja de ser un juego. Y lo que eso es algo que nos da tedio, o nos crea presión, o incluso corre el peligro de que nos sintamos fracasados, que tengamos la sensación de que podemos fracasar. Todo eso se forma en los años entre los 6 y los 12, todas esas limitaciones. Hasta los 6 se puede decir que somos unos productores de resultados naturales y nos encanta cumplir condiciones, pero a partir de los 6 se empiezan a crear estas limitantes, o estas creencias, como estas creencias limitantes, que luego hacen que no consigamos hacerlo con tanta naturalidad, confianza y con tanto disfrute, como si fuese un juego. Entonces, bueno, para conocer exactamente qué es lo que te frena, cómo descubrir estas limitaciones y cómo cambiarlas, ¿vale? Voy a explicarte exactamente cómo hacerlo. Para eso quiero compartir pantalla, porque tengo ya algo preparado que te va a explicar muy bien de qué se trata el poder quitarte los frenos emocionales. Un momento, tengo que esperar a que se me baje esto para poder compartir pantalla. Es que tengo aquí esto que no se baja, a ver si se baja ahora. No se me baja. No entiendo por qué no se baja. Ahora. Vale, bueno, pues aquí veis un iceberg, ¿vale? Y pone mis pensamientos se hacen realidad. Y lo que distingue el iceberg, o lo caracteriza, es que la parte visible es la más pequeñita. Si vamos con un barco navegando, está por encima de la línea del agua, lo que vemos, y vemos, ¡ay, mira un iceberg! Lo único que vemos es lo de arriba, lo más pequeñito. Y lo más grande es lo que no se ve, que justo fue lo que hundió el Titanic. O sea, la parte más, la que no es visible es la que domina, ¿vale? De forma esquemática podemos decir que la parte de arriba son un séptimo y la parte de abajo son 6 séptimos. Entonces, para explicaros el modelo para poder quitar estas limitaciones, o cómo yo las quito, cómo yo apoyo a mis jugadores, entrenadores y padres a quitar estas limitaciones. Entonces, la parte de arriba lo llamo yo el nivel de contenido, que es el nivel de los resultados que tenemos. Es decir, si eres jugador, jugadora, qué ranking tienes, cuántos torneos has ganado, los trofeos que tienes esto en tu estantería, etcétera, etcétera. Con quién entrenas, etcétera. A nivel particular, personal, pues si estás casado, no estás casado, tienes hijos, no tienes hijos, cuántos hijos tienes, qué trabajo haces, cuánto dinero ganas, en dónde vives, qué coche tienes. O sea, todo lo que es visible, ese es el nivel de contenido, ¿vale? Todo lo que es visible. A nivel de contenido, somos todos muy distintos, tenemos resultados muy diferentes. Y la parte de abajo, que es la que domina, que es la que no se ve, los 6 séptimos, es el nivel de contexto, que tiene que ver con las convicciones más profundas.
¿vale? Son estas convicciones que es como tu filosofía personal de vida. Para ti es lo que tú estás convencido que es verdad y no tienes absolutamente ninguna duda sobre ello. Para ti es así, FUS, una ley, o sea, es una verdad. Esas convicciones profundas te hacen tener determinados resultados y esos resultados te reafirman en tus convicciones profundas. Un ejemplito, pero lo voy a explicar luego más claro. Si tú tienes la convicción profunda sobre ti que no eres lo suficientemente bueno, el resultado es que cuando estés jugando la final y venga el punto de partido, como tu mente tiene esa limitación de que no soy lo suficientemente bueno, se va a crear tensión, porque tiene la duda de si ese punto lo va a jugar bien. Entonces se crea la tensión porque no quiere perder o quiere ganar a toda costa. ¿Qué pasa? Que va a perder ese punto y a lo mejor pierde el partido. Y si lo pierde, dice, ¿ves? Lo sabía. Como no soy lo suficientemente bueno, ¿no? El resultado reafirma la convicción. ¿Ves? Me volvió a pasar porque no soy lo suficientemente bueno. He vuelto a perder un partido que podía haber ganado. Y este círculo, que es como un círculo vicioso, lo sientes cuando tienes resultados que se repiten una y otra vez en tu vida. Da igual si cambias de escenario, de personas, de contextos, o sea, contexto no es la palabra adecuada, pero da igual si tú cambias de sitio, de personas, de lugares, eh, al final la sensación es la misma, ¿vale? Para poneros un ejemplo mucho más claro, porque se entiende de forma lógica, o sea, es como un muro del que no puedes pasar. Por eso en el tenis y en la vida en general, hay como muros que se sienten, ¿no? En general, el muro de la pareja adecuada, si tienes la relación que tú soñabas de pequeño o de pequeña, si tienes el trabajo que te da felicidad, si ganas el dinero que querías ganar, si tienes la salud o la vitalidad con la que tú siempre querías contar. Es decir, si tú haces un resumen en tu vida y dices, esto es lo que yo quería que mi vida fuese así y quería sentirme así en mi vida. Entonces ahí tienes los frenos, los muros, y cada uno tiene un tema donde hay más frenos y hay algunos que tenemos o tienen más temas, pero hay uno especialmente en el que siempre ves como que te das con la misma pared, ¿vale? Esos son un poco las limitaciones y los frenos sentidos. Entonces, para explicar esto de una manera mucho más concreta, con un ejemplo, un jugador vino y me dijo, Maite, tengo un problema. Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, pues que soy muy desordenado, muy desestructurado, poco disciplinado, y eso me lleva a no tener éxito y a estar muy descontento. Resultados B', ¿vale? B con rayita. Y le digo, ¿y tú qué quieres? La demanda de él. Y me dice, bueno, Maite, yo quiero justo lo contrario. Quiero orden, disciplina, estructura, porque eso me lleva al éxito y estoy contento y feliz. Está clarísimo. Resultados A', A con rayita. Y me dijo, mira, Maite, yo claro que he buscado solucionar el problema. He leído libros, he ido a seminarios, he hablado con mis padres, con mis entrenadores y consigo tener orden y disciplina 4 semanas y a las 4 semanas, plumba, otra vez igual. Entonces, al darme esta información, yo ya sabía que para ayudarle en la solución del problema no le iba a dar más métodos y herramientas, no le iba a dar más que tener y hacer, más cosas que hacer y que tener, más, sino que le hice una pregunta a nivel profundo, a nivel nuclear, para ver cuáles son sus creencias limitantes, ¿vale? A nivel contextual, para ver cuál es el freno, qué es lo que le estaba frenando mentalmente en su éxito. Y le hice una sola pregunta y le pregunté al jugador, dime una cosa, ¿qué piensas tú realmente sobre la gente ordenada, disciplinada? Me miró con ojos grandes y me dijo, Maite, esos son cursis aburridos. ¿De qué se dio cuenta el jugador en ese momento? ¿De qué se hizo consciente en ese momento? De que si quería convertirse en una persona ordenada o disciplinada de forma duradera, se iba a convertir también en un cursi aburrido. Y ahí tenemos entre el quiero y no puedo, que es el muro del que hablaba antes. Ese círculo vicioso de quiero ganar el partido, pero no puedo y no sé por qué. Porque luego, o sea, no es un partido que podía haber ganado, tenía punto de partido y voy y lo pierdo. Aquí quiero ser ordenado y no sé por qué no puedo serlo. Si consigo en 4 semanas, ¿por qué no lo puedo mantener en el tiempo? Ay, amigo, porque hay una intención declarada, ¿vale? Y los métodos y herramientas te apoyan, pero hasta cierto punto.
tienes una intención declarada de tu voluntad, de tu entendimiento, que es quiero ser ordenado o quiero ganar este partido. En este caso, en el ejemplo, para no liar, quiero ser ordenado, pero hay una intención del ser que es no convertirse en una persona cursi y aburrida. Y el ser siempre domina sobre el tener y el hacer, porque es la parte de abajo del iceberg. Es el contexto entendido como el nivel contextual como sistemas mentales emocionales. Esas son las limitaciones. Entonces, pensar el contexto cursi aburrido te lleva a tener resultados B', a desorden, descontento y no éxito. Y te das siempre con el muro en la misma, con la cabeza en el muro y dices, pero es que no sé por qué. Y tú te esfuerzas como seminarios, libros, conversaciones, consigues tener orden 4 semanas, pero luego y te desesperas y dices, pero yo ¿por qué no consigo tener más disciplina y ser más ordenado y tener el éxito que yo quiero por días? Y te desesperas. Porque desde aquí, desde B, tienes resultados B'. Resultados A' son imposibles, porque no es atractivo. ¿Cómo vas a ser ordenado si en el fondo de tu corazón piensas que la gente ordenada es una cursi aburrida? No quieres convertirte en ese cursi aburrido. Tu sistema mental, emocional hace ¡clic! Limitación. Entonces lo que haces es intentarlo, y lo que tienes es una nostalgia y una esperanza decepcionada. Y lo que pasa en la mayoría de los casos, el 90% es que con 10 los jugadores me dicen que quieren ser números 1 del mundo, ganadores de Grand Slam. Muchos quieren ganar muchos Grand Slam, con 14 siguen queriéndolo, pero tienen dudas, con 16 me dice si se puede, me gustaría ser profesional, ya no dicen ni número 1 ni nada, dice me gustaría ser profesional, con 18 han colgado la raqueta, con 25 me dicen qué pena no haberte conocido antes, Maite, porque yo competí y me quemé emocionalmente, y con 35 se convierten otra vez en mis clientes. No, otra vez no, se convierten en mis clientes. Con 35, 45, ¿vale? O con 60, me da igual. El caso es que es imposible, y lo que decía antes, es imposible solucionar el problema con la misma forma de pensar que lo has generado. Luego, para poder tener resultados A', resultados completamente nuevos, tienes que hacer una transformación de tu conciencia, una transformación de tu ser. Porque aquí, con el cursi aburrido, encontramos cuál era la limitación de este jugador, ese quiero y no puedo. Y hay muchos quieros y no puedos. Todos tenemos quieros y no puedo, muchísimos. Y no, por eso le decía a la mamá, claro, pero es que mirar en internet o seguir mis vídeos, que está muy bien, y claro, te ayuda, pero te ayuda de forma puntual y no haces el cambio que necesitas. Porque si quieres resultados completamente nuevos, necesitas hacer esa transformación. Y como digo, la transformación no es información, porque muchos saben que tomar chocolate engorda, quieren adelgazar y siguen tomando chocolate. Entonces, hay que descubrir estas limitantes y estos frenos para poder tener resultados completamente nuevos, porque de B no llegas a A', pero de A sí que llegas a A'. Entonces, por eso mi trabajo es muy preciso, porque miramos qué resultado quieres y cuáles son las limitaciones que tienes que te están frenando. Esas creencias limitantes de las que tú no eres consciente porque para ti son lo que decía al principio, ¿no? Que son tan, están tan interiorizadas que ni siquiera las notas. Este jugador era tan interiorizado que la gente aburrida, claro, es cursi. Digo, perdón, la gente ordenada es cursi y aburrida. Lo dijo así como, pues sí que lo dijo, pues es que es así, ¿no? No, no es así. Entonces ahí se dio cuenta y dijo, ah, claro, ahora entiendo por qué no puedo ser ordenado, porque si en el fondo pienso que me convierto en un cursi aburrido, vale, ahí toca cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tu mente, tus convicciones profundas, ¿vale? Por eso, aunque tú tengas mucho nivel técnico, táctico, físico, no vas a competir bien, porque si tu mente que está abajo, que es la flecha roja, que es lo que domina en el iceberg, va en una dirección y tus resultados, los que tú quieres, van en la otra, ¿vale? Como ser ordenado y pensar que eres un cursi aburrido, brum, el iceberg se mueve hacia donde tú no quieres. Entonces, claro, los jugadores me dicen, pero es que no, o el papá, es que mi hijo entrena muy bien y compite muy mal. Ajá. O el jugador que me dice, es que tenía la bola de partido, el punto importante y voy y lo pierdo. Ajá. Pues hay que meterse en la parte profunda de las creencias limitantes y esto es la clave. Y todos tenemos contextos
sobre todo en la vida, ¿no? Lo que tenemos que hacer es averiguar cuáles son esos contextos, esos sistemas mentales, emocionales, esas limitaciones y frenos que te están bloqueando en sacar todo tu potencial. Porque sinceramente, si fuese tan fácil el cambio como aplicar una serie de técnicas y de métodos, todos todos hubiésemos desarrollado potencial, máximo potencial, tendríamos la máxima versión de nosotros mismos y tendríamos vidas exitosas y felices. Y no es así, ¿vale? La mayoría de la gente hacemos compromisos y nos resignamos y pensamos que esto no es posible. Y yo misma hoy he tenido pensamientos resignativos, diciendo, este resultado no quiere llegar. Llevo años intentándolo. Vale, llegaré alguna vez, ¿no? Como el que quiere subir el iceberg y no. Todos tenemos estos pensamientos y al final dices, bueno, venga, ¿lo quiero o no lo quiero? Y sigo convencida de que sí es posible en mi vida o ya me he resignado. Porque al final la resignación, la resignación va unida de la renegación. Al final lo que reniegas es a seguir buscando, encontrando y cumpliendo las condiciones que requieren ese resultado, que si no lo has conseguido es porque seguramente es más difícil. Porque resultados fáciles como beber un vaso de agua, bueno, en nuestros países es fácil beber un vaso de agua, en otros países es muy complicado, pero hay cosas que son más fáciles y claro, cuanto más alto quieres y más éxito, pues más complicado y mayor tu desarrollo personal. Entonces, bueno, yo creo que he contado todo lo que tenía que contar. Si hay algo que se me ha quedado en el tintero, pero espero que haya quedado claro lo importante que es meterte debajo del iceberg, ver lo que no es visible y para eso tienes que estar entrenado y formada como estoy yo. Es imposible que lo hagas tú solo. Entonces, por eso digo que es importantísimo tener una persona. Entonces, claro, cuando yo leo artículos de compañeros, o bueno, como no son compañeros míos, pero de personas que son coaches y que dicen que las claves del éxito es suerte, tener un buen autodiálogo y una buena preparación mental, digo, pues es la mitad de la verdad, se ha quedado arriba del iceberg. Se ha quedado en lo que se ve, no se mete para nada en lo de abajo, porque todo el mundo con suerte, bueno, la suerte además es incontrolable, entonces o sea, el factor suerte vamos a quitarlo, porque si tú dices el éxito depende de la suerte, apaga y vámonos, porque entonces ya dices, vale, pues entonces es completamente azaroso, o sea, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué hacer nada? No tiene nada que ver, ¿vale? Con el azar, sino todo tiene que ver con una intención de tu ser, si tú quieres al final, incluso puedes decir, Maite, pero es que hay gente que tiene suerte y gana la lotería, sí, claro, pero ha cumplido todas las condiciones y ha vivido en esa intención de cumplir todas las condiciones para ganar la lotería. En su ser estaba viviendo en esa intención. Ahora, hace poco discutiremos, pero he leído yo un artículo que ponía un hombre de Bremen, alemán, ha conseguido el jackpot, que eran no sé cuántos, 150 millones, una barbaridad de euros. Y yo decía, ¿ves? Todo el mundo puede pensar, ay, qué suerte ha tenido. Claro que la lotería o estos son juegos de azar, pero el que le toca es porque realmente vivía en la intención de que ese resultado es posible en su vida, en este caso ganar la lotería. Y ha tenido que cumplir las condiciones. Yo desde luego no lo he ganado porque no he jugado seguro, ¿vale? Entonces, bueno, discutiremos sobre esto, pero es importantísimo. Entonces, claro, eso para mí son afirmaciones, lo de la suerte, lo del tener un buen autodiálogo, lo de claro, prepararte un partido es esencial, pero no es importante, pero no es lo que te va a llevar a tu éxito solamente. Como digo, hay ejemplos de gente que no se ha preparado tan bien y ha conseguido éxitos. Hay muchos ganadores de Grand Slam que no han tenido una buena preparación antes del Grand Slam, que no han podido jugar tantos torneos, que venían de lesiones y van, ¡pum!, y ganan, ¿vale? Porque la mente estaba preparada y ellos se han permitido, aún no teniendo una buena preparación, interiormente se han permitido la posibilidad de poder ganar también ese Grand Slam o tener ese gran resultado. Bueno, pues yo creo que con esto lo dejo y vamos a atender a las preguntas que tengáis. ¿Hay alguna pregunta por vuestra parte? Bueno, la pregunta que tengo yo, ¿ha quedado claro? ¿O me he enredado explicando? ¿Ha quedado claro cómo eliminar? No, ha quedado bastante claro. ¿Y por qué yo me pongo nerviosa cuando cuando leo cosas así como hay que tener suerte, buena preparación? Que es parte de la verdad, pero no toda la verdad. Dime, Patricio, tienes una pregunta. No sé si es una pregunta, pero sí es como que veo más clara.
tu teoría. O sea, es como que todos sabemos en algún punto que hay una contradicción entre nuestros pensamientos, pues como esto que mm, explicaste, contra nuestros resultados, pero es como que a veces en escrito o gráfico no lo podemos como plasmar. Entonces, nos cuesta a nosotros como jugadores, y a veces hasta como entrenadores, poder llevar esa explicación y mostrarle a la persona, como en este caso decís vos, que escuchás a una persona y podés mostrarle dónde está su conflicto entre la dirección, como dijiste vos, del mm, iceberg por un lado, donde mm, vos crees una cosa que no te estás dando cuenta, estás creyendo, contra lo que realmente estás esperando y tenés un conflicto como de intereses en algún punto mm, de esas cuestiones. Y por lo menos con esos ejemplos que pusiste del iceberg, la dirección de un lado, del otro, y mm. cómo choca, digamos, tu subconsciente contra lo que vos querés cuantificar a nivel resultado, por lo menos a mí me clarificó Te clarificó bastante, ¿no? mucho. Sí, Ya, tendría que traerte casos como reales, donde quizás una pregunta puntual de un jugador lo pueda ejemplificar para decirte, bueno, mira, tengo una pregunta puntual, pero por lo menos me resultó muy claro cómo lo explicaste para entender un poco mejor mm, cómo extraer esa información de un jugador que quizás no te lo sabe explicar, pero de esa manera lo puedes entender mejor para saber cómo hacer la pregunta correcta y entender lo que claro. le pasa. Claro, yo ahora mismo estaba pensando, un ejemplo que yo me encuentro muchísimo en los coaching que yo hago y que es una limitación bastante fuerte, porque o sea, los contextos entendidos como sistemas mentales emocionales son, todos tenemos contextos sobre todo en la vida, sobre la vida en sí misma, sobre el otro, sobre las personas, sobre el otro sexo, sobre las relaciones, sobre el éxito, sobre el dinero, pero también sobre nosotros mismos. O sea, todos tenemos como convicciones, hemos sacado conclusiones sobre todo en la vida, ¿vale? Y una conclusión que hemos sacado, o que muchos jugadores tienen, es que yo soy mis resultados. Hay como una especie de Ujú. asociación. Yo soy mis resultados. Tengo resultados. Hoy hablaba con un jugador de 12 años que va a cumplir 13, le decía, voy a cumplir 13 y ya está deseando crecer, y me decía, fíjate una cosa completamente banal, ¿no? Decía, en el entrenamiento, pues el entrenador le había chillado y le había dicho, o sea, le había hablado alto, chillándole, corrigiéndole, y él se había sentido muy tenso y se había bloqueado mucho. Y yo le preguntaba, ¿no? Digo, exactamente qué es lo que te ha bloqueado. Me dice, digo, es que te chillase. Y dice, bueno, lo que me chillase, hombre, no es lo más ideal, pero sino que me chillase delante de todos. Porque dice, es que era como que todos tenían el foco puesto en mí y yo lo estaba haciendo mal. O sea, como ese miedo a hacer el ridículo, dice, porque entonces digo, y qué pasa si todos te miran y tú lo estás haciendo mal? Dice, "Jo, pues que entonces seguro que van a pensar que soy malo". Entonces, una convicción de muchos es el miedo al rechazo de los demás y el miedo a hacer el ridículo, y ese jugador, por ejemplo, a nivel profundo, hablando conmigo, lo que le quedó claro, lo que yo le quería transmitir, es que si él sentía esa vergüenza por lo que los demás pensasen que eran malos, es porque él ya piensa que es malo. Porque yo le digo, vamos a hacer un experimento. Le digo, yo voy a intentar herirte o ponerte en ridículo, ¿vale? Y te voy a decir, eres una ardilla. Y se reía. "Ja, ja, ja". Digo, ¿pero por qué te ríes? Dice, no, porque yo no soy una ardilla. Digo, pues eres muy malo jugando al tenis. Dice, no, eso sí me hiere. Digo, pero eso es porque tú lo piensas ya, ¿no? Entonces, esas convicciones te hacen que te seas más vulnerable, que te dé miedo, pues, por ejemplo, a jugar en la pista principal, o que un entrenador que te chilla delante de los demás jugadores te haga inhibirte todavía más y entrenar peor, o que cuando llega el punto de partido estés convencido de que no eres lo suficientemente bueno y al final, como he contado en el ejemplo, pues al final juegues mal y pierdes ese partido. Y al final se reafirma esa convicción. Entonces yo le preguntaba a este jugador, un poquito metiéndome ya manos en el meollo, ¿no? Le decía, dime una cosa, ¿eres tus resultados o tienes resultados? Y me dice, yo soy mis resultados. Digo, ah, si tú eres el partido ganado o eres el partido perdido, me dice, bueno, no, en el fondo no, yo soy yo, ¿no? Digo, claro. Digo, ¿tienes pensamientos o eres tus pensamientos? Dice, no, yo tengo pensamientos. Digo, claro, si fueses tus pensamientos no podrías escucharlos. Simplemente serías el pensamiento. Entonces, ahí se dio cuenta de que realmente tengo resultados y no soy mis resultados. O sea, un partido perdido no es que yo sea malo. Y eso es
una desconexión, la identificación, y eso no son solamente los niños, sinceramente, todos nos identificamos con los resultados. Incluso yo, que conozco estos conceptos, hay veces que tienes resultados que dices, Dios mío. ¿Entiendes? Y te identificas si te sientes Sí. fracasado o no fracasado. O sea, son mecanismos como ya tan dentro, tan interiorizados, que tienes que tener un ejercicio de conciencia, de hacerte consciente y de tener una perspectiva completamente nueva para decir, no, yo no soy mis resultados, yo tengo resultados. Y cuando lo has interiorizado, entonces la ventaja que tienes es que si no eres tus resultados, eres el que creas resultados y puedes cambiarlos. Puedes cambiarlos en una dirección y de otra y averiguar cómo cambiarlo y averiguar cuáles son tus mecanismos del éxito, qué condiciones tienes que cumplir. Y las condiciones cambian, son continuamente cambiantes. Hay algunas variables estables, pero cambian continuamente. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer ese trabajo personal y sobre todo hay mucha resistencia a cumplir condiciones y a cumplir la condición de que hay que que hay que averiguar las condiciones que van cambiando. Porque yo me acuerdo que yo misma decía, pero vamos a ver, ¿por qué no hay un patrón de éxito como hacer 1, 2, 3 y 4 y ya? O tienes éxito haciendo 1, 2, 3 y 4 y ya, y tienes éxito para toda la vida, pero tú produces un resultado muy bueno haciendo 1, 2, 3 y 4 y al mes siguiente dices, bueno, hago 1, 2, 3 y 4 y el resultado no viene. Why not? ¿Por Ujú. qué no? ¿Qué ha pasado? Y tienes que empezar a averiguar otra vez y decir, a ver, vamos a ver. ¿Y qué es lo que me está limitando? ¿Y qué es lo que tengo que hacer distinto? Y cuanto más En, intuitivo Ujú. eres, más puedes... En eso que vos decís es donde yo a veces veo mucho los jugadores. Es como que ellos creen que todo es algo permanente, constante, y es como que no creen que todo partido que viene pasa igual al anterior, o por ejemplo, cuando dijiste vos la transformación. La otra vez me Mm, pasó con unos chicos que tuviste a acordar, perder un partido. Yo sentí que se apagaban todo lo demás, y ahí empecé como un poco ese flow de preguntas, como me recomendaste una vez, y le digo, ¿qué pasó acá, Tolemán? ¿Se sintieron cansados? Yo lo sentí cansado, Tolemán. ¿Es mi perspectiva buena, es mala? O sea, ¿qué fue lo que les pasó? Todos me decían, no, yo no sentí nada, no sé qué pasó ni nada, todo lo demás, seguro, no me mienten, está todo bien, les pregunté. Y uno me dijo la verdad, me dijo, yo estaba cansado. Le digo, ok, eso es lo bueno. O sea, y ahí le digo, empecé a decir, ¿cómo fue tu día? Todo lo demás. Bueno, hay muchos de los jugadores en eso, de que creen que no hay cansancio, de que creen que, que porque ganaron fácil un partido, el que viene se va a dar igual, porque cumplen las mismas variables que hicieron mm, y mm, ya cambia todo. Y es muy, ahí creo que está como el trabajo fuerte de decirle de que siempre tiene que estar preparado para algo distinto. No es que siempre porque hagamos las cosas más o menos parecen iguales, no vamos a tener que replantear de nuevo eso. Y eso es lo que les cuesta más a los jugadores. Cuando ven un resultado negativo, decir, no, hay que plantear otra vez de nuevo. mm. Claro, y ahí es lo que decía yo de la resistencia a cumplir las condiciones, porque realmente la resistencia no viene, o sea, porque muchos decimos, ay, que tengo que cumplir esta condición, esto es muy difícil, esto... Claro, porque realmente dices, vale, pues para ganar al tenis tienes que sacar bien y restar bien y hacer esto. Y dices, pero eso son condiciones muy difíciles y más es la resistencia a cumplirlas lo que lo hace Ujú, difícil más que cumplir la condición en sí mismo. ujú, ¿No? Entonces esa resistencia es un aspecto completamente mental emocional, que ahí, por ejemplo, podríamos ver, ¿no? O yo lo noto en mí misma, yo muchas veces pienso, vale, ya he tenido éxito haciendo 1, 2, 3 y 4 y ahora hago 1, 2, 3 y 4 y ¿por qué no sale el mismo resultado? A ver, digo, why not? A ver, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces esa decir, vale, pues porque a veces sí se repite, a veces no, pero hay que estar continuamente mirando y hay que ver si se quiere estar continuamente mirando el análisis a uno mismo y el análisis a lo, si quieres, o sea, si tú quieres tener saltos cualitativos, ¿vale? Porque normalmente cuando tú has generado un resultado, si tú repites lo mismo, más o menos se repite, pero si quieres pasar al siguiente nivel, ahí tienes que empezar a poner la chispa y decir, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que me impide o me frena llegar a este resultado? Que a lo mejor lo has conseguido una vez, pero no lo has vuelto a conseguir, ¿no? ujú. Incluso puede ser que vayas para atrás, y entonces hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Alguna pregunta más? Por mí, todo Ha claro. quedado todo muy claro. Vale, pues me alegra porque que me lo digas, porque bueno, esa era mi intención y yo creo que esto es una clave mental muy importante porque no todos
somos conscientes de esto, para mí es como el pan de cada día, ¿no? Por eso me pareció anecdótico el papá que me dice, es que fíjate, yo he pensado que tiene que ser algo mental, porque entrenan de una manera y compiten de otra. Digo, es que seguro que es mental, o sea, como para mí es el pan de cada día, y digo, pero este padre tiene así como, ¡ting! Yo creo que tiene que ser mental, y digo, seguro que sí, ¿no? O sea, está clarísimo, porque si no, no tiene, de hecho es que tú vives en una intención y todo lo que haces vives siempre en una intención, incluso cuando golpeas la bola. Y tiene que ver muchísimo con el desarrollo personal. Y yo te digo una cosa, en el tenis profesional hay muchos egos muy grandes y el ego Mm. te frena completamente en el desarrollo personal y por eso muchos jugadores profesionales se quedan en un nivel estancados y no pasan al siguiente. También por el ego inflado, porque además, claro, yo lo entiendo, tiene mucha gente alrededor suyo diciendo que son fantásticos, fans, consiguen resultados, pero no les deja mirar detrás no les dejan de verdad desatar todo su potencial, porque el potencial tiene que ver con soltar limitaciones, o sea, el potencial tiene que ver con una fuerza ante una resistencia. Ahí es donde sacas toda la potencia. Y tienes que ver cuál es esa resistencia, ese límite, para sacar el potencial. O sea, la potencia es una fuerza que elimina todo lo que no funciona. Esa es la definición de la potencia. La fuerza que elimina todo lo que no funciona y que abre una apertura ante una resistencia. Entonces, tiene que haber una resistencia para poder desatar todo el potencial. Pero si esa resistencia, que es el muro de tus convicciones, que estás cegado por tu ego, no lo traspasas, no pasa nada. Y todo el mundo queremos hacer, lo que hacemos es tener y hacer más cosas, tener mejor equipo, hacer esto, hacer lo otro, pero nadie se mete en lo que es de verdad el análisis de qué tiene que ver este resultado conmigo concretamente, Ujú. qué es lo que yo tengo que cambiar y qué es lo que yo tengo que mejorar. O darme cuenta, hacerme consciente para poderlo cambiar. Y eso es el mundo que me apasiona a mí, debajo del iceberg. De hecho, quiero compartir una conversación y ya para terminar, hubo un diálogo que escuché yo de un empresario que tenía una empresa que le iba muy bien, facturaba muchísimos millones, todo fenomenal, con no sé cuántos trabajadores en Alemania, y vino con la pregunta de que estaba un poco perplejo porque, bueno, pues como la empresa iba muy bien, él había cogido la empresa en un momento que estaba a punto de quebrar, al final dirigieron la empresa tititititín y está floreciendo, creciendo, tienen un buen equipo de trabajadores, entonces les dan bonificaciones o pluses y creo que había sido que les habían regalado unas bicicletas para hacer deporte, ejercicio, y le había sorprendido que no había como nada de agradecimiento, o sea, nadie le había dicho, oye, pues mira qué bien. A través de eso salió un diálogo que fue impactante de muchas limitaciones que tenemos nosotros y también que se puede, ya lo contaré en un martes con Maite, seguro, esto hago mi promesa aquí, porque yo me quedé impresionada porque además se puede transportar muy bien para todas las personas que apoyamos a otras personas, ya seas entrenador, padre, hermana, hijo que apoya a sus padres. De hecho, hubo una pregunta de una mujer que le preguntaba sobre el apoyo que le hacía a sus padres, que bueno, eran más mayores y tenían que ir al médico y tal y cual. O sea, lo puedes traspolar siempre a la actitud que puedes tener o cuáles son las limitaciones cuando tú quieres apoyar a personas y dirigir, ¿no? Porque un poco el empresario lo que quería era, o sea, le daba un poco de pena que no hubiese agradecimiento porque le parecía que el agradecimiento era una cosa esencial y además quería pues que todo o sea, su intención era que esa empresa, aun cuando no estuviese él, cuando se jubilase, que siguiese floreciendo y creciendo. Él decía, tengo el sueño de pasar por ahí en coche o en un, yo qué sé, o con un helicóptero o avión y ver que la empresa ha crecido y que todo florece. Y entonces él tenía una idea muy clara de cómo tenía que ser, o sea, que quería que sus trabajadores estuviesen sanos, que comiesen bien, que hiciesen deporte. O sea, les quería dirigir hacia un determinado rumbo de la vida y ahí salieron conclusiones muy interesantes. Entonces ya lo contaré en el próximo martes. Próximo no, próximo es martes. Próximas preguntas y respuestas. Seguiré con las claves mentales, pero uno de los martes lo voy a contar. Pero Maite, nos mostrás el dulce y nos sacás el tac. Me
interesante, como casi el éxito de la vida, más o menos. Vamos, estar, hay que estar como, es claro, es como decir cómo dirijo a los demás, Claro, cómo puedo el influenciar, secreto del management, está el girando. secreto del management, cómo puedo influenciar en alguien sin desesperarme yo, sin manipular, y fue Exacto. muy, muy chulo, muy chulo. Te interesa, ¿no, Patricio? Veo, y a Rosy también. Sí, sí. Creo que a todos los que queremos por lo menos Bueno, coachar, mejorar la miraré a ver si lo cuento la semana que viene son preguntas y respuestas, miraré si lo cuento en el siguiente. Bueno, dale. Vale, eso es una buena promesa, ¿no? Es una buena promesa. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros dos por estar aquí. Yo sé que hay mucha gente que me ha pedido grabaciones y que luego lo ven diferido, así que a todos los que nos ven en diferido, un abrazo muy fuerte. Todos ya sabéis que podéis hacerme las preguntas y hay la posibilidad de hablar conmigo de forma completamente gratuita con el enlace que pongo siempre acompañando al vídeo para ver exactamente cuál es la situación personal tuya y ver qué es lo que te está limitando. Dale, Muy mil gracias, bien, Maite, como siempre. muy bien. Buena Gracias a semana. vosotros. Un Chao, abrazo. chao. Chao.